Continuamos con los antibióticos, en esta oportunidad la parte de streptograminas y metronidazol. Bueno, está ahí en la parte de Goodman y Gilman, apoyados de otros libros más. Las streptograminas incluyen la quinopristina y la dalfopristina. No es nada más que una combinación entre la streptogramina B y la streptogramina tipo A en una relación de 30 y 70. Proviene de los streptomyces, Pristina spiralis, y tiene una actividad antimicrobiana contra los cocos gram positivos y sobre todo las enterobacterias Faecium y excepto el Enterococcus fecalis. ¿Okay? El mecanismo de acción inhibe la síntesis proteica porque se unen a la subunidad ribosómica 50S, como ustedes ven en la imagen. Recordemos el dogma de la vida, pues el ADN tiene los genes, los exones y los intrones, que van a codificar una secuencia de aminoácidos. Esa secuencia de aminoácidos por la adenina, timina, uracilo y demás bases nitrogenadas se va a pasar al ARN mensajero, y el ARN mensajero sale del complejo de poro nuclear y sale a buscar el ribosoma, y en el ribosoma ahí también va a encontrarle, la cadena polipeptídica ya llevada, secuenciada por el ARN mensajero, que ahí va a intervenir tanto la subunidad 30S y la 50S, y ahí es donde se mete este antibiótico en la 50S para inhibir la síntesis proteica, porque recordemos que la proteína es una concentración de un conjunto de aminoácidos. Bueno, la resistencia con estos antibióticos se da por tres mecanismos. Por un mecanismo de flujo de salida activo codificado por el gen MSR, la inactivación del fármaco codificada por el gen LUN y la modificación del sitio de unión ribosomal. Es decir, ¿se acuerdan donde actuaba en el ribosoma 50S, en la parte de 50S sedimentación? Entonces ahí comienza a mutar. ¿Okay? Estos genes que codifican dicha mutación son el ERM-A, el ERM-B, el ERM-C y el ERM-F. Pero además se han descrito algunos genes como el BGB, que codifica las lactonasas que inactivan las streptograminas de tipo B. En cuanto a su farmacocinética, se administra por la parte intravenosa aproximadamente por 1 hora. Esta sí se debe disolver en solución glucosada, no se debe disolver en solución salina. Tiene un volumen de distribución de 0.87 litros kilogramo para la quinopristina y de 0.71 litros kilogramo para la dalfopristina. El metabolismo es hepático, por lo tanto hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia hepática, sobre todo en Child-Pugh C y D, y no necesita una dosificación renal. Los usos terapéuticos, sobre todo ahí tú te vas a acordar, debes de recordar que las streptograminas está básicamente indicada para Enterococcus faecium, que son resistentes a la vancomicina, ya sea bacteriemias, ya sea endocarditis, ya sea infección de catéter, pero que tengan que la etiología bacteriana sea Enterococcus faecium y que sea resistente a la vancomicina, pues está indicada el uso de estos antibióticos. Pero además los libros, sobre todo el libro de farmacología, también refieren que también estén indicadas en infecciones cutáneas y de anexos por Staph aureus o los Streptopiógenes. Bueno, aquí tenemos un artículo el cual los vamos a pasar al grupo para que ustedes puedan entender cuáles son el mecanismo de acción y la resistencia a estos fármacos. Los efectos secundarios sobre todo se asocian a artralgias, a mialgias, porque hay una insuficiencia hepática, porque hay un metabolito recirculando. Dentro de las reacciones adversas, que tienen por lo menos más del 10%, está la hiperbilirrubinemia, está el dolor local, la inflamación local, sobre todo asociado a infusiones, y la parte neuromuscular esquelética asociadas a artralgias, a mialgias. Sobre todo esto es tan mayor frecuente cuando el paciente tiene algún tipo de insuficiencia hepática, ya sea por cirrosis biliar primaria o una hepatitis autoinmunitaria, lo que tú te imagines. Ahora vamos a entrar a la familia de los 5-nitroimidazol, en su mayor representante el metronidazol. Entonces vamos a ver con esta pregunta, una de estas es incorrecta. ¿Okay? El benznidazol se usará para chagas en etapa aguda. El 5-nitroimidazol tendrá actividad contra la Giardia lamblia, el Helicobacter campylobacter. El metronidazol tiene mayor eficacia, es mejor cuando existe oxígeno. La resistencia al metronidazol puede pasar por disminución en la concentración de la ferredoxina, y pues debe recordar qué es la ferredoxina, dónde se encuentran, para qué sirve y si no está, cuáles son sus
implicancias clínicas. ¿El metronidazol será un carcinógeno en animales? Pues eso lo vamos a ver. El metronidazol, su forma básica es 1-beta-hidroxietil 5-metil 5-nitroimidazol o metronidazol. Proviene de un streptomiceto. Además de estos 5 nitroimidazol, existen otros como el imidazol, secnidazol, el ornidazol y el besnidazol. Y el besnidazol se usa sobre todo para chagas en etapa aguda, cosa que en nuestra opción es correcta, ¿no? Ahora, ¿para qué nosotros usamos? Lo que tú debes de acordarte del 5-nitroimidazol, en su mayor representación, el metronidazol se usa para anaerobios, ¿ok? Para anaerobios. Pero también tiene actividad parasitaria, protozoario, anaerobio y bacterias anaerobias. Bueno, y una actividad tricomonocida directa para las tricomonas vaginales, amebicida para la Giardia lamblia y actividad para anaerobios. Pero ¿qué tipo de anaerobios? Ojo con esto, ahí está el detalle en que tú trates de obtener el mayor conocimiento en la parte de los detalles y con eso nos diferenciamos de los demás, ¿no? Sobre todo la actividad son para cocos anaerobios, para bacilos gram negativos anaerobios, para especies del género Bacteroides, para los bacilos gram positivos anaerobios, los que forman esporas, ojo con esto, porque no da para gram positivos no esporulantes, son resistentes estas bacterias al metronidazol, ¿vale? Ahora, ¿cómo actúa el metronidazol? Pues el metronidazol es un profármaco. Esto se debe de activar. ¿Quién lo activa? El microorganismo. El microorganismo tiene unas enzimas que son dependientes de hierro, por eso se denominan las ferredoxinas, el cual activa, hay un fenómeno de oxidorreducción para activar radicales tipo nitro, es decir, activa un anión radical, que esta es muy reactiva. Entonces, una vez que ya está, por ejemplo, aquí tenemos en la imagen el 5-nitroimidazol por las ferredoxinas, se activa el anión radical nitro. Y este anión radical nitro destruye el material genético del microorganismo. Hay un daño directo al DNA, lo rompe y lo destruye al microorganismo. Ese es el mecanismo. Entonces, la resistencia al metronidazol, sobre todo va a ser por estos mecanismos. Nada más debo recordarles, el metronidazol actúa mejor, es decir, podemos tener una concentración muy bajita y actúa eficazmente cuando no hay oxígeno. Y cuando hay un poco de oxígeno necesita altas concentraciones de metronidazol para lograr su objetivo, ¿ok? Entonces, uno de los mecanismos de resistencia es que los microorganismos tienen tienen mayor capacidad de captar oxígeno. Entonces, si capta más oxígeno, el metronidazol no actúa, por lo tanto hay inactivación del metronidazol. El otro mecanismo es menos concentración de ferredoxina, pues recordemos que la ferredoxina es una enzima que hace que produce la oxidorreducción para generar los radicales. En los bacteroides existen unos genes para la resistencia al nitroimidazol, que son los genes NIM, NIM A, NIM B, NIM C, NIM D y la NIM F. Bueno, ahora con relación a la farmacocinética, pues hay metronidazol por vía oral, parte intravenosa, intravaginal y tópica. ¿Okay? Por la parte vía oral alcanza una concentración plasmática de 8 a 13 microgramos por mililitro en 0.254 horas después de una sola carga de 500 horas. La semivida es de 8 horas. Por eso es que el metronidazol se da cada 8 horas. El metabolismo es hepático. ¿Okay? Se metaboliza en la parte en el hígado. Ahora, sus usos. Esto en metronidazol le tengo yo mucho respeto porque básicamente nos ayudan a muchas infecciones. Imagínense para la amebiasis, a esa diarrea con sangre, pues obviamente diagnosticando que sea una disentería aguda, el absceso hepático amebiano, la vaginosis bacteriana por Gardnerella o Mobiluncus, la infección intraabdominal, la enfermedad inflamatoria pélvica, la tricomoniasis, la balantidiasis, las heridas por mordedura, la infección por Clostridium difficile, giardiasis, para la erradicación del Helicobacter pylori, para la periodontitis, infecciones de la piel y músculos, es decir, nos ayuda en muchas infecciones. Pero el metronidazol no es tan noble, tiene fenómenos tóxicos y uno de ellos es que se ha demostrado que es carcinógeno,
sobre todo en los animales. Por eso, por lo tanto, se debe tener mucha precaución al usar, no se usa empíricamente, ¿no? Sobre todo cuando tiene una indicación clara de dicho antibiótico. Las reacciones adversas están más al 10%, sobre todo asociadas al sistema nervioso central, por el dolor de cabeza un 18%, gastrointestinal y genitourinario. Las contraindicaciones, esto es muy importante. Ok, cuando tú prescribas metronidazol, debemos saber que no tiene alergia al metronidazol primero, o a cualquier otro tipo derivado del nitroimidazol, al mesnidazol y a todo lo que tú ya has visto. En embarazadas está contraindicado, sobre todo en el primer trimestre. Y además si han usado disulfiram en las últimas 2 semanas. ¿Por qué? Porque hay el efecto disulfiram cuando el metronidazol, cuando nosotros conjugamos con alcohol o cualquier producto que tenga el propil en glicol, hay unas reacciones que es el efecto disulfiram. Por lo tanto, te voy a dejar que investigues qué es el efecto disulfiram, ¿ok? O el efecto antabus, también algunos los conocen, cuando se asocia metronidazol con el alcohol. Bueno, también están contraindicados en pacientes que tengan problemas neurológicos activos o discrasias sanguíneas como granulocitosis u otras enfermedades, hipotiroidismo e hipoadrenalismo. Bueno, entonces la respuesta es que incorrecta es que el metronidazol tiene mayor eficacia cuando existe oxígeno. Al contrario, cuando no hay oxígeno actúa mejor el metronidazol. Bueno, pues espero haber un poco guiado y vamos a ir reforzando, simplemente retroalimentando todo lo que nosotros sabemos en nuestras preguntas y respuestas. Muchas gracias.